En la vida, a menudo nos enfrentamos a comentarios negativos, críticas destructivas o palabras que buscan desanimarnos. En esos momentos, Dios nos invita a hacer oídos sordos a lo negativo y a centrarnos en su verdad y en sus promesas. Que este vídeo te inspire a cerrar tus oídos a la negatividad y abrir tu corazón a las promesas de Dios, sabiendo que Él siempre tiene lo mejor para ti. Dios te dice que no permitas que las voces de la duda y el temor te distraigan de su propósito para ti. El enemigo puede intentar sembrar confusión y desánimo a través de palabras negativas, pero Dios nos recuerda en su palabra que debemos enfocarnos en lo que es verdadero, justo y honorable. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esto significa que debemos alimentar nuestra mente con pensamientos que edifiquen, y no con aquellos que buscan derribarnos. Antes de continuar, agradecemos darle like, déjame tu comentario o un amén, suscríbete para que cada día crezca nuestra comunidad, y así poder llegar a más personas cada día. Jesús mismo enfrentó oposición y negatividad durante su ministerio, pero nunca permitió que esas voces lo desviaran de la misión que su Padre le había encomendado. En Juan 10:10, Jesús nos advierte que el enemigo viene a robar, matar y destruir, pero Él vino para que tengamos vida en abundancia. Por eso, debemos aprender a bloquear las palabras negativas que no vienen de Dios y aferrarnos a la abundancia que Cristo nos ofrece. Dios te dice que su voz es la única que debe guiar tu vida. En Isaías 55:11, el Señor dice que su palabra no volverá a él vacía, sino que cumplirá todo aquello para lo que fue enviada. Las palabras de los demás pueden fallar, pero las promesas de Dios siempre se cumplen. Por eso, cada vez que te enfrentes a comentarios negativos o críticas injustas, recuerda que tu identidad y valor vienen de lo que Dios dice acerca de ti, no de las opiniones de los demás. Haz oídos sordos a lo negativo y sintoniza tu corazón con la verdad de Dios. Él te llama a caminar en confianza y fe, sabiendo que si Él está contigo, nada ni nadie puede detener su plan para tu vida. Mantén tus oídos atentos a su voz, y cierra la puerta a todo lo que busque robarte la paz y la alegría que Él te ha dado. Dios te dice oídos sordos a lo negativo. En este mundo, constantemente estamos rodeados de voces que intentan dirigir nuestros pensamientos, influenciar nuestras emociones y desviar nuestros corazones de la verdad de Dios. Estas voces pueden provenir de diversas fuentes: críticas destructivas, comentarios desalentadores, pensamientos de duda, y a veces, incluso de personas cercanas. Pero en medio de todo este ruido, Dios te dice: haz oídos sordos a lo negativo y escucha mi voz. La negatividad es una estrategia que el enemigo utiliza para minar nuestra confianza, pero Dios nos da el poder de mantenernos firmes y caminar en su verdad. El poder de lo que escuchamos, lo que oímos, tiene un impacto directo en cómo pensamos y actuamos. Las palabras pueden tener un efecto profundo, moldeando nuestra percepción de la realidad, nuestra autoestima y nuestras decisiones. Proverbios 6:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Este versículo nos recuerda que las palabras, sean de otros o nuestras, tienen el poder de crear o destruir. El enemigo lo sabe, y a menudo intenta usar palabras negativas para desalentarnos, desviarnos del propósito de Dios o hacernos dudar de su amor. Dios, sin embargo, nos llama a filtrar lo que escuchamos. No todas las palabras tienen que ser aceptadas ni todas las críticas deben ser tomadas como verdad. En 2 Corintios 10:5, se nos instruye a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto significa que debemos examinar cada pensamiento y cada palabra que recibimos a la luz de la palabra de Dios. Si algo no alinea con la verdad divina, no debe tener lugar en nuestras mentes ni en nuestros corazones. Las palabras que escuchamos tienen un profundo impacto en nuestra vida, especialmente cuando se trata de palabras negativas. Lo que entra por nuestros oídos no solo afecta a nuestros pensamientos, sino que también influye en nuestras emociones, decisiones y fe. Las palabras negativas pueden erosionar nuestra autoestima, debilitar nuestra confianza en Dios y desviarnos del propósito que Él ha diseñado para nosotros. Por eso, es crucial comprender el poder destructivo de lo que escuchamos cuando no proviene de Dios y cómo podemos protegernos de esa influencia negativa. El enemigo, desde el principio, ha utilizado las palabras para sembrar confusión y destrucción en la humanidad. En el jardín del Edén, Satanás no usó violencia para engañar a Eva, sino palabras llenas de engaño y duda. Génesis 3:1 dice: ¿con qué Dios os ha dicho? Con esa pregunta, sembró la semilla de la duda en el corazón de Eva.
no le ofreció otra cosa que no fueran palabras que la llevaron a desconfiar de la bondad y la verdad de Dios. Así opera el enemigo hoy, utiliza palabras negativas para desviarnos, hacernos dudar y debilitarnos espiritualmente. Las palabras negativas a menudo nos llegan en forma de críticas, mentiras, chismes o incluso autocríticas que repetimos en nuestra mente. El enemigo busca cualquier oportunidad para utilizar esas palabras como armas para minar nuestra fe, llenándonos de temores y dudas. El objetivo del enemigo es claro: robar la paz y la confianza que Dios quiere que tengamos. Juan 10:10 nos recuerda: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Cuando permitimos que las palabras negativas tomen control de nuestra vida, estamos abriendo la puerta para que el enemigo robe esa vida abundante que Cristo nos ha prometido. Dios nos llama a proteger nuestra mente y corazón de las palabras destructivas. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esto implica que debemos estar conscientes de lo que escuchamos y filtrar cualquier cosa que no provenga de Dios. No todas las palabras que llegan a nuestros oídos deben ser aceptadas o internalizadas. Debemos aprender a discernir la voz de Dios y bloquear las palabras negativas que el enemigo quiere usar para desalentarnos. Una manera poderosa de protegernos contra la negatividad es llenarnos constantemente con la verdad de Dios. Filipenses 4:8 nos da una guía clara de cómo hacerlo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Cuando nos enfocamos en lo bueno y verdadero, las palabras negativas pierden su poder sobre nosotros. Meditar en la palabra de Dios nos ayuda a renovar nuestra mente y a estar firmes ante las críticas y las mentiras. Haz oídos sordos a las críticas injustas. La vida de Jesús es un ejemplo claro de cómo responder a la negatividad. Desde el inicio de su ministerio, Jesús fue criticado, juzgado y malinterpretado. Los fariseos constantemente trataban de desacreditarlo, y la gente a menudo dudaba de su identidad como el Hijo de Dios. Sin embargo, Jesús nunca permitió que esas críticas lo desviaran de su misión. Él sabía quién era, y su confianza estaba en el plan perfecto de su Padre. En el Sermón del Monte, Jesús enseñó a sus seguidores a no preocuparse por lo que los demás piensan o dicen, sino a enfocarse en vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios. Mateo 5:7. Este es un llamado para nosotros hoy. Si estamos buscando agradar a Dios y obedecer su voluntad, no debemos dejarnos afectar por las críticas que no tienen fundamento. Haz oídos sordos a aquellos que buscan desanimarte o destruir tu confianza. Si Jesús, siendo perfecto, fue criticado, no nos debería sorprender que también enfrentemos negatividad. Pero como Él, podemos encontrar nuestra seguridad en el amor y la aprobación de nuestro Padre Celestial. Las críticas son inevitables en la vida, pero no todas las críticas tienen el mismo valor. Mientras algunas críticas pueden ser constructivas y ofrecernos una oportunidad para crecer, otras son simplemente injustas, malintencionadas y buscan desmoralizarnos. Enfrentar este tipo de críticas puede ser desgastante, pero Dios nos llama a no permitir que las voces injustas nos desvíen de nuestro propósito. Hacer oídos sordos a las críticas injustas no solo es una muestra de madurez espiritual, sino también una señal de que confiamos en lo que Dios dice sobre nosotros más que en lo que el mundo opina. Las críticas injustas no se basan en la verdad, sino en la opinión personal, la envidia o el deseo de desacreditar a alguien. A menudo, provienen de personas que no conocen nuestro corazón ni nuestro propósito. Esas críticas buscan hacernos dudar de nuestra identidad en Cristo y de la misión que Dios nos ha dado. Jesús mismo enfrentó críticas constantes durante su ministerio terrenal. Los fariseos y los líderes religiosos no entendían su propósito y lo acusaban de blasfemia, de quebrantar la ley y de engañar al pueblo. Sin embargo, Jesús no permitió que esas críticas lo desviaran de su misión. En Mateo 11:19, vemos cómo Jesús fue calumniado: vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. A pesar de estas acusaciones, Jesús continuó haciendo la voluntad de su Padre, sabiendo que su identidad no dependía de lo que la gente dijera de él, sino de lo que su Padre decía. De la misma manera, tú no puedes permitir que las críticas injustas definan quién eres ni determinen el valor de lo que haces. Las críticas injustas tienen el potencial de desanimarnos, desviarnos de nuestros objetivos y hacernos sentir incapaces.
Si permitimos que esas palabras entren en nuestro corazón, podemos comenzar a cuestionarnos, a dudar de nuestras habilidades y, lo más peligroso, a dudar del llamado que Dios ha puesto en nuestra vida. El enemigo utiliza las críticas injustas como una herramienta para sembrar inseguridad y miedo en nuestro espíritu, haciendo que nos alejemos de la confianza que debemos tener en Dios. Proverbios 29, 25 advierte: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Cuando nos preocupamos demasiado por lo que los demás piensan de nosotros, caemos en una trampa que puede sofocar nuestro crecimiento espiritual. Pero cuando confiamos en lo que Dios dice, podemos caminar con seguridad y con paz, sabiendo que su opinión es la única que verdaderamente importa. La clave está en discernir las voces que realmente edifican y rechazar aquellas que buscan destruir. En la Biblia, uno de los ejemplos más claros de alguien que hizo oídos sordos a las críticas injustas es Nehemías. Cuando decidió reconstruir los muros de Jerusalén, enfrentó la oposición de muchos enemigos. Sanbalat y Tobías fueron dos de los principales críticos que intentaron detener su obra. Se burlaron de él, lo menospreciaron y lanzaron amenazas, todo con el objetivo de desalentarlo. Sin embargo, Nehemías no se dejó intimidar. En Nehemías 4, 1-3, vemos cómo estos hombres ridiculizaban el esfuerzo de Nehemías y su equipo, diciendo que incluso una zorra derribaría el muro que construían. En lugar de detenerse para confrontar a sus críticos, Nehemías continuó con su trabajo, oró a Dios y confió en su protección. Nehemías 6, 3 refleja su enfoque claro: entonces envié mensajeros a ellos, diciendo: yo hago una gran obra, y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Nehemías reconocía que su tarea era demasiado importante como para perder tiempo respondiendo a aquellos que no compartían su visión ni entendían el propósito de Dios. Este es un poderoso ejemplo de cómo debemos actuar cuando enfrentamos críticas injustas. En lugar de gastar nuestra energía tratando de defendernos ante personas que no buscan nuestro bien, debemos mantener nuestra mirada en el propósito que Dios nos ha dado, sabiendo que Él es quien nos justifica y defiende. En un mundo lleno de críticas injustas, Dios te llama a ser fuerte, a mantener tus oídos atentos a su voz y a hacer caso omiso de las palabras que buscan desviarte de su propósito. Las críticas no definen tu valor, ni determinan tu éxito en el plan de Dios. Como lo hizo Nehemías, sigue trabajando en lo que Dios te ha llamado, sin dejar que las palabras de los demás te desvíen. Confía en que Dios es tu defensor y que su opinión es la única que verdaderamente importa. Es importante reconocer que la negatividad no siempre proviene de las personas a nuestro alrededor, a menudo, nace en nuestra propia mente. El enemigo es astuto, y a veces usa nuestros pensamientos internos para atacarnos. Nos bombardea con dudas, temores y autocríticas, llevándonos a creer que no somos lo suficientemente buenos o que nunca alcanzaremos lo que Dios nos ha prometido. En estos momentos, es esencial recordar que Dios no nos llama a la perfección humana, sino a confiar en su gracia. Romanos 8, 1 nos asegura: ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si estamos en Cristo, no hay lugar para la autocrítica destructiva o para los pensamientos que intentan condenarnos. Dios nos ve a través de la obra completa de Jesús, y en Él somos amados, perdonados y aceptados. Si los pensamientos negativos se vuelven abrumadores, la palabra de Dios es nuestra mayor defensa. Efesios 6 y 17 nos instruye a tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Memorizar y meditar en las Escrituras nos permite contrarrestar cada mentira con la verdad. Cuando el enemigo te dice que no eres lo suficientemente fuerte, responde con Filipenses 4 y 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando te dice que estás solo, recuérdate de la promesa de Dios en Mateo 28, 20, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. La negatividad es una fuerza que todos hemos enfrentado en algún momento de nuestras vidas. Ya sea a través de pensamientos internos o de influencias externas, la negatividad puede afectar nuestra manera de ver el mundo, nuestra relación con Dios y nuestra capacidad de cumplir su propósito en nuestras vidas. Sin embargo, para combatir la negatividad de manera efectiva, primero debemos entender de dónde proviene. La Biblia nos revela que la fuente de la negatividad no es solo una cuestión de pensamiento o actitud, sino que tiene raíces profundas en el enemigo de nuestras almas y en la naturaleza caída de la humanidad. La negatividad no es simplemente un estado emocional. Es una estrategia que Satanás utiliza para desalentarnos, distraernos y alejarnos de nuestra confianza en Dios. Desde el principio de los tiempos, el enemigo ha intentado sembrar semillas de duda y desconfianza en la mente de los seres humanos.
En Génesis 3, 1, cuando Satanás tentó a Eva, lo hizo a través de una estrategia de negatividad al cuestionar la bondad y las intenciones de Dios, con que Dios ha dicho, ¿no comas de todo árbol del huerto? Este es un claro ejemplo de cómo la negatividad puede venir en forma de dudas y cuestionamientos hacia Dios y su palabra. Satanás sabe que si logra que dudemos de la bondad de Dios, siembra la semilla del negativismo en nuestra mente, lo que a su vez puede llevarnos al desánimo, la desobediencia y la desesperanza. La negatividad, por lo tanto, tiene una raíz espiritual profunda y debemos estar atentos a las maneras en que el enemigo intenta infiltrar nuestros pensamientos con esta oscuridad. Los pensamientos son el campo de batalla principal donde se libra la guerra contra la negatividad. En 2 Corintios 10, 5, Pablo nos insta a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto nos muestra que no podemos permitir que nuestros pensamientos negativos corran libres en nuestra mente. Cada pensamiento debe ser evaluado a la luz de la palabra de Dios, y aquellos pensamientos que no se alinean con su verdad deben ser rechazados. Si no controlamos nuestros pensamientos, estos pueden convertirse en una fuente constante de negatividad que afecta nuestras emociones, decisiones y acciones. Los pensamientos negativos pueden hacernos sentir incapaces, indignos y temerosos. Sin embargo, Dios nos ha dado la capacidad, a través del poder del Espíritu Santo, de renovar nuestra mente y cambiar la manera en que pensamos. Romanos 12, 2 nos anima a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente. Esta renovación nos permite reemplazar los pensamientos negativos con la verdad de Dios y vivir una vida llena de su paz y gozo. La negatividad puede tener múltiples fuentes, desde el enemigo que busca robarnos la paz, hasta nuestra propia naturaleza caída y las influencias del mundo. Sin embargo, la buena noticia es que Dios nos ha dado el poder de vencerla. A través de su Espíritu, podemos tomar control de nuestros pensamientos, discernir las influencias negativas a nuestro alrededor y alinearnos con su verdad. No estamos destinados a vivir bajo el peso de la negatividad. Dios nos ha llamado a vivir en su luz, llenos de esperanza, gozo y paz, a pesar de las circunstancias que nos rodean. Fortalece tu mente con la verdad de Dios. Uno de los pasos más poderosos para hacer oídos sordos a la negatividad es renovar nuestra mente con la verdad de Dios. Romanos 12, 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto significa que debemos llenar nuestras mentes con pensamientos que alineen con la palabra de Dios y no con las opiniones del mundo. Una mente renovada es una mente que rechaza las mentiras y se aferra a las promesas. Cuando estás rodeado de negatividad, recuerda lo que Dios ha dicho sobre ti, eres amado, Jeremías 31, 3, eres llamado, 1 Pedro 2, 9, y eres valioso, Mateo 10 y 31. Tu identidad no depende de las palabras de los demás, sino de la palabra inmutable de Dios. En un mundo lleno de incertidumbre y desafíos, es esencial fortalecer nuestra mente con la verdad de Dios. Nuestra mente es un campo de batalla donde se libran luchas diarias. Los pensamientos que albergamos pueden determinar nuestra paz, nuestra alegría y nuestra capacidad para cumplir con el propósito que Dios tiene para nosotros. La Biblia nos enseña que la verdad de Dios no solo nos libera de las mentiras del enemigo, sino que también nos proporciona una base sólida sobre la cual construir nuestras vidas. La mente es un regalo divino, diseñada para ser un refugio donde podemos meditar en la palabra de Dios y en su voluntad para nuestras vidas. Proverbios 23, 7 nos recuerda, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Esto significa que nuestros pensamientos son cruciales para nuestra identidad y comportamiento. Si permitimos que pensamientos negativos y mentiras dominen nuestra mente, comenzaremos a actuar en consecuencia. Por eso, es vital que fortalezcamos nuestra mente con la verdad de Dios. La verdad de Dios es revelada en su palabra, la Biblia. En Juan 5 y 17, Jesús oró, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando llenamos nuestras mentes con la Escritura, estamos cimentando nuestras vidas en la verdad inmutable de Dios. La palabra de Dios nos enseña quiénes somos en Cristo, cuál es nuestro propósito y cómo debemos vivir en este mundo. Además, Romanos 12, 2 nos exhorta, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renovar nuestra mente significa sustituir las mentiras del mundo con la verdad de Dios. Esto no es un proceso instantáneo, requiere tiempo y dedicación. Sin embargo, cada vez que meditamos en la palabra de Dios y la aplicamos a nuestra vida, fortalecemos nuestra mente y la hacemos más resistente a las influencias negativas.
El enemigo es astuto y utilizará cualquier medio para sembrar dudas y confusión en nuestra mente. A menudo, sus ataques vienen en forma de pensamientos que cuestionan nuestra identidad y nuestro valor. Puede susurrarnos que no somos dignos del amor de Dios o que no podemos lograr lo que Él ha planeado para nosotros. En esos momentos, es crucial recordar que somos hijos de Dios y que nada puede separarnos de su amor. Romanos 8, 38-39. Al fortalecer nuestra mente con la verdad de Dios, podemos hacer frente a las mentiras del enemigo con afirmaciones bíblicas. Por ejemplo, si el enemigo nos dice que somos incapaces, podemos recordar Filipenses 4 y 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cada vez que combatimos las mentiras con la verdad, debilitamos su influencia sobre nosotros y fortalecemos nuestra fe. Una forma efectiva de fortalecer nuestra mente es a través de la meditación bíblica. Esto implica reflexionar profundamente sobre las Escrituras, permitiendo que la verdad de Dios penetre en nuestro ser. Salmo 1, 2-3 dice, «Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, prosperará». Cuando meditamos en la palabra de Dios, no solo la aprendemos, sino que también la internalizamos. Esto nos transforma desde adentro y nos permite enfrentar los desafíos de la vida con confianza y fe. La meditación nos ayuda a recordar las promesas de Dios y a mantenernos firmes en nuestras creencias, incluso en medio de las tormentas. Fortalecer nuestra mente con la verdad de Dios no es un evento único, sino un proceso continuo. La vida cristiana es un viaje de crecimiento y transformación. A medida que enfrentamos diferentes desafíos y tentaciones, debemos seguir volviendo a la palabra de Dios, a la oración y a la comunidad de fe para renovar nuestras mentes y corazones. Romanos 8, 5-6 dice, «Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz». Esto resalta la importancia de centrarnos en las cosas del Espíritu, lo cual es fundamental para mantener una mente fuerte y saludable. Fortalecer nuestra mente con la verdad de Dios es esencial para vivir una vida llena de propósito, paz y gozo. En un mundo lleno de incertidumbre y negatividad, la palabra de Dios nos ofrece una ancla sólida sobre la cual podemos construir nuestras vidas. Al renovar nuestros pensamientos, meditar en la Escritura, orar y rodearnos de una comunidad de fe, podemos resistir las mentiras del enemigo y vivir en la verdad que nos libera. Recuerda siempre que Dios ha prometido que su verdad nos hará libres, Juan 8 y 32, y al abrazar esa verdad, fortalecemos nuestra mente y nuestra fe en Él. Aprende a discernir las voces. Dios también nos llama a desarrollar discernimiento espiritual. No todas las críticas son injustas, y no toda corrección es negativa. A veces, Dios utiliza a otras personas para mostrarnos áreas de nuestra vida que necesitan transformación. El discernimiento nos ayuda a distinguir entre la corrección que proviene de Dios y las críticas destructivas que vienen del enemigo. Santiago 1, 5 nos promete que si pedimos sabiduría a Dios, Él nos la dará generosamente. Al enfrentar comentarios o situaciones difíciles, ora por sabiduría para discernir si lo que estás escuchando es algo que debes tomar en cuenta o si es una distracción del enemigo. A través de la oración y la meditación en la palabra, Dios te ayudará a identificar la verdad en medio del ruido. Cuando Jesús enfrentó oposición, su actitud fue una de paciencia y mansedumbre. Él no respondió con ira ni se dejó llevar por la frustración. En lugar de eso, Jesús mantuvo su mirada en la misión que su Padre le había dado. En Isaías 53, 7 se nos dice que Jesús fue llevado como cordero al matadero, pero no abrió su boca. Este es un ejemplo para nosotros. En lugar de enfrascarnos en disputas o permitir que las críticas nos desanimen, podemos responder con la paz que proviene de saber que Dios tiene el control. Dios te llama a caminar en esa misma paz. No tienes que defenderte de cada crítica ni responder a cada comentario negativo. Tu enfoque debe estar en seguir a Jesús y cumplir con el propósito que Él ha puesto en tu vida. En medio de las dificultades y los desafíos, mantén tu mirada en Él, y las palabras negativas perderán su poder sobre ti. Escucha la voz de Dios sobre todas las cosas. Finalmente, recuerda que la voz más importante en tu vida es la de Dios. Su voz es la que te guía, te conforta y te dirige. En Juan 10 y 27, Jesús dice, «Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, y me siguen». Como hijos de Dios, estamos llamados a escuchar y seguir su voz por encima de cualquier otra. En un mundo lleno de ruido,
Dios te invita a sintonizarte con su palabra. En la quietud de la oración y la meditación, su voz se vuelve más clara, y las palabras negativas pierden su poder. Haz oídos sordos a lo negativo y permite que la verdad de Dios llene cada rincón de tu mente y tu corazón. Hacer oídos sordos a lo negativo no es simplemente ignorar las críticas o los comentarios desalentadores, sino un acto intencional de proteger nuestra paz mental y emocional. La negatividad puede venir de muchas fuentes, de las palabras de otros, de nuestras propias dudas y temores, e incluso de las circunstancias que nos rodean. Sin embargo, al decidir enfocarnos en la verdad de Dios y en su promesa de amor y apoyo, podemos contrarrestar esos pensamientos y voces que buscan desanimarnos. La Biblia nos invita a renovar nuestra mente y a llenar nuestros corazones con lo que es verdadero, honesto y digno de alabanza, Filipenses 4:8. Al elegir escuchar la voz de Dios por encima de la negatividad, nos capacitamos para ver la vida desde su perspectiva, cultivando una actitud de fe y esperanza. Recuerda que, aunque las críticas injustas y la negatividad son parte de la vida, nuestra respuesta a ellas define nuestro camino. Al fortalecer nuestra mente con la verdad de Dios, podemos avanzar con confianza, despojándonos de las cargas del negativismo y abrazando la paz que solo Él puede ofrecer. Que Dios te guarde siempre en su amor eterno. Antes de despedirnos queremos recordarte que no olvides suscribirse y darle like y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestro vídeo.